Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. El obelisco uruguayo es elegante y hermoso, pero el nuestro es más pomposo, mucho más gordo y más alto. Hay algo que yo resalto y verá que no es pavada. Contesto tu compadrada diciendo una cosa sola. El mío será más chico, pero tiene brutas bolas. Uruguayos argentinos, el orden de los factores no altera dónde reside. Desde una orilla a la otra se abrazan pueblos unidos. Se hermanan los meses de patria y conciencia. San Martín y Artigas por la independencia. Se hermanan las calles, júbilo, alborozo. La 9 de julio con la 18. El río Marrón es sudor y riego. Desde Buenos Aires a Montevideo. En aquel abrazo de Nelson y el Diego. Siempre me enseñaron que éramos hermanos, pero hay argentinos que no lo tienen claro. Abran los puentes, abran los puentes, a la razón, a la razón. Un tango lamenta llantos de garúa, llantos que consuelan candombres charrúas. Gracias a la vida, a la negra Sosa, gracias a Atahualpa, gracias Citarrosa. Así pues no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Tema bicentenario del día. Uruguayos y argentinos, dos sociedades mimetizadas en el tango, en las praderas más fértiles del mundo, en las anchas clases medias, ¿no es cierto? Confundidos en ídolos argentinos que son uruguayos, digo, Artigas, no sé, Onetti, Benedetti, Galeano, Citarrosa, Francescoli, Víctor Hugo Morales, China Zorrilla, Natalia Oreiro, son ídolos argentinos que son uruguayos. ¿Y Gardel de quién es? Por ejemplo, no sabemos, no decimos. No podemos decir. No, yo no me meto en su tesis, no es que no tenga nada para decir. No podemos decir. No, digo que nos mezclamos y después decimos, sí, pero la garra uruguaya, sí, pero el fanfa argentino. Hay estereotipos también, ¿no es cierto? Sí, hay otros estereotipos. La Suiza de América Latina, Sí, por ejemplo. el bordaberrismo. Sí. Hay cositas. Hay cositas a los dos costados del Río de la Plata. Exacto. Uruguayos y hay argentinos. préstamos de pistas para los golpes militares. Por ejemplo. Hay de todo. Mucho antiperonismo hay también en Uruguay, hay una ¿no? incomprensión del peronismo, además de antiperonismo, hay una incomprensión del peronismo como tal, como proceso Probablemente, histórico. de este lado del Plata también. No, de este lado del Plata en todo caso lo padecerás si sos o no peronista, pero del otro lado del Río de la Plata hay una incomprensión. Tanto las derechas como la izquierda de uruguaya no puede entender el proceso, no entendió del 45 ni ninguna de las consecuencias posteriores.
Bueno, como ven, apoyaron tenemos los coincidencias y Se discusiones. apoyaron los golpes. Por eso. Coincidencias y discusiones pendientes uruguayos y argentinos en el tema bicentenario de hoy. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. En la segunda década del siglo XX, mientras que la Argentina pasaba con mucha dificultad y violencia del régimen oligárquico a la flamante democracia de Irigoyen, al otro lado del río de la Plata, José Valle y Ordóñez había iniciado ya su segunda presidencia, en la que deja armado en Uruguay el primer estado de bienestar de América Latina. Este bisnieto de inmigrantes catalanes había comenzado su carrera pública como periodista y su marca fue las críticas a los gobiernos dictatoriales de Latorre y de Santos, pero también su visión innovadora. Usando un seudónimo periodístico, Laura, muy tempranamente Valle y Ordóñez aboga por una ley de divorcio, por un gobierno colegiado, por leyes sociales avanzadas y hace una defensa de los derechos de la mujer. Valle pertenecía a un sector minoritario del Partido Colorado cuando llega a su primera presidencia en 1903. Todavía subsistía la violencia, pero Valle vence al caudillo blanco Aparicio Saravia en la Guerra Civil de 1904 y cierra el ciclo de enfrentamientos civiles que caracterizaron al Uruguay del siglo XIX. El nuevo líder concreta reformas económicas y sociales que permitieron a Uruguay transformarse en uno de los países más estables política y económicamente en América Latina. Fue durante la segunda presidencia de Valle y Ordóñez, entre 1911 y 1915, un año antes de que asumiera Irigoyen en la Argentina por el flamante sufragio universal aquí, cuando se establecieron en Uruguay importantes aportes a los derechos laborales de los trabajadores. Se prohibía el trabajo de menores de 13 años, se restringía la jornada a los menores de 19, la mujer dispondría de 40 días de descanso en el periodo de embarazo, el descanso obligatorio era de un día cada 7 y un máximo de 48 horas semanales de trabajo. Se estableció la jornada de trabajo en 8 horas. También se creó una ley de pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo. Se estableció la indemnización por despido, que dependía de la cantidad de años trabajados. Se aprobó una pensión a la vejez que podían usar todas las personas mayores de 65 años y de cualquier edad en caso de invalidez absoluta que se encontrara en la indigencia. En lo que se refiere a la actividad económica del Estado, lo predominante en Valle y Ordóñez fue la estatización y la nacionalización. El principio ideológico era que los servicios públicos esenciales tenían que estar en manos del Estado, ya que este era el organismo representativo de la sociedad, es decir, de todas las clases sociales, y estaba por encima de las disputas entre las clases. El Estado tenía que intervenir donde el capital privado fuera indeciso o temiera perder dinero, porque no estaba guiado por el afán de lucro, sino de servicio público. El Estado debía sustituir a las empresas extranjeras que se llevaban la ganancia fuera de fronteras, debilitando al país. Fue así que se produjo la estatización del Banco de la República Oriental del Uruguay en 1911 y 1913, la del Banco Hipotecario del Uruguay en 1912 y la de los seguros, que pasaron de manos privadas a manos estatales con la creación en 1911 del Banco de Seguros del Estado. Se creó en 1915 la Administración de Ferrocarriles del Estado. Se creó la ley de divorcio, donde se incluía la sola voluntad de la mujer. Se produjo la secularización de actos públicos y la consecuente división entre Iglesia y Estado. Legado, Valle y Ordóñez impregnó al Partido Colorado de una impronta socialdemócrata y la sociedad uruguaya pasó a caracterizarse por ser hiperintegradora. En la Argentina, el régimen oligárquico buscaba ampliar la base de sustentación, pero no convivió apaciblemente con el gobierno radical de la chusma, entre comillas. Mientras que el Partido Socialista Argentino fracasó en tratar de armar un frente social con obreros y profesionales para poder introducir reformas laborales y sociales, como muchas de las que introdujo Valle ya en Uruguay, fracasó el Partido Socialista. Irigoyen ganaba adhesiones de los trabajadores arbitrando en grandes conflictos entre patrones y obreros y estableciendo algunas medidas laborales por decreto, aunque en situaciones de conflictos muy radicalizados, como los trabajadores de la carne y petroleros en 1917, las huelgas en Bacena
metalúrgicos en 1919, las huelgas de trabajadores forestales y de peones de la Patagonia, en esos casos Irigoyen mostraba la otra cara apelando a políticas de represión sangrientas. Mientras que en el Uruguay de Valle las políticas públicas reformistas se impulsaban de modo anticipatorio a las demandas sociales desde la política, o sea que no esperaba la presión de las bases, y el país vecino construyó la sociedad menos corporativista del continente americano, Argentina, mientras tanto, seguía siendo muy corporativista, aún con gobiernos electos por sufragio masivo. Opina el historiador Ricardo Falcón que en los años de Irigoyen hubo aquí una tensión generada por dos demandas diferentes a las que no supo atender en conjunto Irigoyen. La demanda de democracia política y la demanda de democracia como justicia social. Cada una de esas demandas las hacía una clase social diferente, y parece que hoy sigue sucediendo algunas cosas parecidas. La clase media reclamaba democracia política y no tenía mucho interés en la democracia social, y la clase obrera exigía la justicia social y descreía, sobre todo los anarquistas y sindicalistas, de la democracia política. Los radicales se definieron por la democracia política y prestaron menor atención a la democracia social. Los socialistas eran la única fuerza que estaba interesada en articular las dos democracias e incluso abogaba por el voto femenino, pero en el fondo eran un partido del orden. Pasarían 3 décadas para que Argentina alumbrara el estado de bienestar con el cual uruguayos construyeron tempranamente la Suiza de América. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Uruguay y Argentina estuvieron mucho tiempo juntos, inclusive, físicamente, compartiendo un mismo espacio geográfico. Si no fuera por las desinteligencias que hubo en ese momento, Artigas era un tipo sumamente odiado por algunos personajes de acá del Río de la Plata, de este lado del Río de la Plata, que con tal de que ellos preferían que estuvieran los portugueses en la banda oriental antes que estuviera Artigas, por ejemplo. O sea, eso de hizo... hecho, en la asamblea del año 13 no le dejan entrar. No lo dejan entrar a la gente de los pueblos libres que comandaba Artigas. O sea que realmente somos países que tenemos una historia en común. Realmente creo que somos países bastante hermanados y sobre todo en el idioma. El idioma es algo que nos junta y nos mantiene mucho. Pero hubo un fenómeno. Uruguay, para todos los que hemos ido muchas veces a Uruguay, yo le quiero mucho ese país, he ido desde muy joven, desde muy chico, uno llega y escucha un idioma distinto. Se escucha, o sea, el uruguayo hay un idioma uruguayo. Y la cadencia. Una cadencia que es hermosa. Imposible yo no puedo hacerla, pero uno lo reconoce inmediatamente. Y hay palabras que son específicamente uruguayas, ¿no es cierto? Como botija, gurí, esas son palabras muy uruguayas. El ta, que hace bo. El chivito, que es un plato típico uruguayo que sobre el cual después va a hablar Nora, no vamos a hablar ahora. Guambia, que quiere decir cuidado, Guambia, que fue una revista también, una revista de humor en Uruguay. Excelente. Le mandemos un saludo a Estela María Zaffaroni, una de las libretistas de esa revista Guambia. La tortuga, que es un pan pequeño de cáscara blanca. El trencito, que le decían los pibes, acá se le decía el machete, allá le decían el trencito. Hay una frase muy interesante que es la redota. La redota es la derrota de la fuerza artiguista que desencadenaron en el Éxodo. En la escuela allá todo el mundo lo conoce como la redota. Se me hizo un cerote, que es cuando se enreda el hilo de la cometa. No del barrilete, de la cometa, no del barrilete. El Frankfurter. ¿Qué es el Frankfurter? El Frankfurter son los panchos. El Frankfurter, por ejemplo, un Frankfurter con una húngara es un pancho con una salchicha húngara que es una delicia, tiene pimentón y que son una delicia. El bichicome, que es un tipo que vive en la calle, bichicome. El brisco es un trolo. Fulano el brisco. El cachilo, los cachilos son los coches viejos. Uruguay importaba coches chicos, sobre todo de Inglaterra, de Alemania,
y durante muchos años paró todo tipo de importación, entonces esos coches había que hacerlos durar. Y en los 70, las rutas en era los típico 70, en los cruzárselo. 80 había coches del Sí. año 40, del año 50, chiquititos, bien Chiquitos. ingleses, cachilos. Los Morris y no sé. Eso, otras los marcas. Morri, todos eso. Después algo que realmente es muy raro, que a las zapatillas le dicen las Champion, que es una marca en realidad. Claro. Champion era una marca de zapatillas Ajá. y le quedó el nombre de la marca, se hizo un genérico. O si no, ¿qué estás haciendo? Esperando la onda. Esperando la onda era esperando el micro. Ah. Cuando uno tenía que esperar mucho tiempo, esperando la onda. Además, sabes que para que te pare el chofer cuando querías bajar en una esquina, se le chista en Uruguay. Claro. Así ¿no? le hacen. Ya Sí. eso quiere decir quiero bajar. Claro, y el guarda tocaba un violín que hacía sonar una campanilla. Pero si alguien tocaba esa cuerda y hacía sonar la campanilla, el guarda se enojaba. Porque el único que tocaba la campanilla era el guarda. Pero está pasando una cosa, y debe haber muchas más palabras específicas, aunque hay muchas que son genéricas. Sin embargo, en los últimos tiempos, usted va a Uruguay, a Montevideo, sobre todo en Montevideo, creo yo, y cada vez se escucha menos el uruguayanismo, se escucha más Una especie de idioma universal. una especie de idioma universal. Ah, Yo tengo una teoría al respecto que es personal, que es la cantidad de horas que se escucha y se ve la televisión argentina de Montevideo, claro. porque los canales uruguayos en su gran mayoría no invierten en producción propia, salvo honrosa excepción, el Canal 10, que yo trabajé con ellos inclusive, un par de años. El resto de los canales, hay pocos canales con producción nacional, entonces retransmiten la programación completa. Entonces es probable que la gente cada vez hable más como Daddy Brieva que como Enzo Francescoli, porque escucha más la televisión argentina. Yo creo que están perdiendo, ellos que son tan celosos de lo cultural, que tienen una historia cultural tan importante, que la escuela ha tenido un desarrollo como pocos países del mundo, diría yo, no solamente América Latina, están regalando parte de la identidad cultural por una cuestión de negocios, porque les resulta más barato traer las transmisiones de acá. Y eso es algo que se nota, se palpa en la calle y se ve a cada momento. También tiene que ver con los impuestos, eso. Digo, los argentinos que llevan su programación allá tienen pingües negocios y se ganan muchísimo dinero por el tema de la diferencia impositiva. Es lo mismo que lo que pasa con Punta del Este. En Punta del Este hay un momento del año en que es prácticamente Argentina. Sí, y totalmente. y bueno, después se pone linda. Pero, digo, pero no, totalmente. Pero acá con el tema es que el digo, idioma, se pone linda no porque por argentino, sino por el estilo de argentino que va a Punta del Este o que compra las casas en Punta del Este. Ahora, acá el tema no es tanto que se lleve ideas de acá, porque ya se hace poca producción. El problema es que retransmiten las producciones locales hechas acá en Buenos Aires. Por eso compran directamente a las productoras acá. Compran acá y muchos transmiten desde el aire. Compran Claro. toda la programación de Telefe y va toda la programación de Telefe. Yo creo que están regalando parte del patrimonio cultural, están perdiendo parte de su idioma y me parece una enorme lástima que los uruguayos pierdan ese idioma tan lindo, tan rico, que es el castellano hablado en Uruguay. Brilla en el cielo la luna, parece un disco de lata, se oye rumor de cantones en el río de la Plata. Zumba y resumba la zamba sobre el cuero masacalla, su padre nació argentino y su madre era uruguaya, su padre nació argentino y su madre era uruguaya. Zumba la zamba sobre el cuero masacalla, su padre nació argentino y su madre era uruguaya, su padre nació argentino y su madre era uruguaya. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela.
¿Saben una curiosidad? Montevideo, no es tan extraño, pero Montevideo y Buenos Aires tienen la misma población, 3 millones de habitantes. O sea, solo que en Montevideo prácticamente la mitad de la población del Uruguay, un poco más tal vez, vive en Montevideo, mientras que en Buenos Aires... Claro, no es Montevideo, es Uruguay y Buenos Aires. Claro. No, vos dijiste Montevideo. Es Uruguay y Buenos Aires. No, Montevideo. No, Uruguay tiene más de 3 millones. Montevideo tiene 3 millones. Yo te digo el dato que tengo, a menos que se hayan ido demasiados uruguayos. Bueno, igual hay más uruguayos afuera que adentro, así que no nos preocupemos por la cantidad de uruguayos que son, que deben ser muchos más. Claro. Porque están desparramados a lo largo y a lo ancho de América Latina y de Europa. Sí. Recordemos que se fue una cantidad muy importante en la década del 70. Y la verdad es que esperemos que ahora con Mujica las cosas cambien, pero no han estado las cosas económicamente en Uruguay como para que haya un reingreso, como para que volvieran aquellos exiliados, aquellos que Claro. Jaime Ross le dedicaba la famosa canción de Uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Entonces, además, hay otro fenómeno bastante interesante que tiene que ver con la cuestión urbana en Montevideo, y es muchos lugares tienen una enorme población de casas argentinas que no están habitadas todo el tiempo. Ajá. Dijimos Punta del Este como una villa histórica en donde hay casas de millonarios, pero podemos nombrar también a todo el otro costado, el que va hacia Punta del Diablo, hablamos de La Pedrera, hablamos de donde también muchos compatriotas que quieren otro tipo de perfil que no es el de Punta del Este, Claro. sino que es más bohemio, más tranquilo, con una integración mayor, también han comprado casas y se están radicando allá y van, pero no todo el tiempo porque vienen, trabajan también acá. Claro. Entonces hay un fenómeno en ese sentido de lugares que tienen una densidad importante en determinada época del año y después nada. Después nada. Vos sabés que una cosa que pasó también, a mí me tocó hace una década aproximadamente, me invitó Guillermo O'Donnell a la Universidad de Notre Dame, donde se hizo un seminario sobre políticas sociales en América Latina en los 90. Por supuesto que el balance era terrible porque en los 90 compramos el consenso de Washington, las ideas neoliberales, y se desmanteló el estado de bienestar en la mayoría de los países de América Latina. También afectó al Uruguay, desde luego. Pero la conclusión que se llevó, de acuerdo a los informes, era que Uruguay había sido el país que más había mantenido las políticas sociales, aún en las épocas del neoliberalismo de los 90. ¿Aún con la calle? ¿Aún con la calle? Aún con la calle. ¿Con la calle y la callo? En los 90 la conclusión fue que Uruguay fue el país que mejor mantuvo políticas sociales dentro de la oleada neoliberal de los 90, que fue imparable, ¿no? Las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizaflora Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride del día? Mire, hoy es un día especial, porque hay dos efemérides muy importantes. Ay, dígale entonces, Pepe, que en la radio el tiempo es gitano. Un día como hoy, 12 de julio, pero de 1780, nació en Potosí Juana Azurduy. Ay, Pepe, qué mujer valiente. Sí, claro, fue una gran líder revolucionaria. No, yo no lo digo por eso, Pepe, lo digo porque hay que llevar ese apellido, Bazurduy. No, Catita, no era Bazurduy, era Azurduy. Bueno, Pepe, pero Juana era valiente igual. ¿Y cuál otra efeméride del día de hoy, de la fecha, me la dice? La otra efeméride dice que un 12 de julio, pero de 1852, nació en Buenos Aires el político radical Juan Carlos Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús da Silva de Irigoyen y Robledo Argentino II Surcado. ¿Lo que? ¿Eso es un nombre un político o una lista completa de todos los candidatos? Bueno, en realidad era el nombre completo del dirigente que todos conocemos como Hipólito Irigoyen. Ay, Pepe, lo conocerá usted, pero yo no soy tan vieja, mire. Así que nos vamos a despedir.
Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. El sábado último, cuando el tiro libre de Forlán en el último segundo del partido de Uruguay-Alemania pegó en el poste, yo me preguntaba, ¿qué estará diciendo Eduardo Galeano en este momento? ¿Se puede reproducir, Eduardo? Sí, ahora sí, porque ya volví a respirar, pero llevaba unas cuantas horas ya sin respirar, a pesar de que la maestra me había dicho que era importante. Cuando era chiquito me decía siempre, respira, Eduardito, que es importante. Pero cuando pegó en el palo la pelota, dejé de respirar por un larguísimo rato. Ay, qué momento, qué momento. Sí. Eduardo Galeano, un placer para todo el equipo de Bicentenario, aquí en Radio Nacional de la Argentina, poder saludarte, ¿eh? Bueno, gracias, un placer para mí también. Bueno, nos sentimos un poco reivindicados, aunque también abochornados con ese partido de Uruguay, porque dijimos, ellos pudieron y nosotros nos fuimos con 4 pepas en contra. Y ellos los tuvieron en apuros a los alemanes, eso dijimos. Bueno, nada, no puede ser uno, puede ser otro, lo importante es que por lo menos uno llegó hasta las instancias ahí finales de la Copa, de esta Copa que amenazaba convertirse en una Eurocopa. Y bueno, menos mal que un latinoamericano llegó, podíamos haber sido nosotros, ustedes, el que fuera, y lo que más lamento es que ningún africano llegó en el primer torneo de fútbol mundial celebrado en África. Que se hizo en África, es verdad. A pesar de que hay 2 o 3 equipos, por lo menos con tradición futbolera de primer nivel, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros vimos muy buenos jugadores africanos en este torneo, pero todos jugando para selecciones europeas. Claro. Porque África, como América Latina, exporta mano de obra y también vende pie de obra. Son equipos de rubios con africanos incluidos, los europeos, digamos. Sí, bueno, es parte de la organización del mundo, ¿no? Está bien. Eduardo, no está bien, pero bueno, así es. El programa nuestro de hoy es un programa que va siguiendo la historia y bueno, parte de nuestra historia obviamente es esta relación tan cercana y a la vez a veces conflictiva, uruguayos y argentinos, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo lo sentís vos, el tema? Vos que sos acá... Nada de original, porque las guerras vecinales son una especialidad latinoamericana y también universal. Shakespeare escribió 9 dramas por una guerra vecinal, la de los Lancaster y los York, una guerra de dinastías que era una guerra vecinal y que en eso hubiera quedado nomás como una guerra vecinal si no fuera por el talento de don Guillermo de Shakespeare. Sí. Ahora, a mí a veces me parece, Eduardo, que uruguayos y argentinos son 2 de los países diferentes más parecidos entre sí exteriormente, me refiero a los ciudadanos, y sin embargo a lo mejor íntimamente más diferentes entre sí. No sé cómo lo sentís vos. No, eso es en general, es una realidad latinoamericana. Por suerte esta es una región de diversidades, de encuentros y también de desencuentros y de contradicciones, pero eso es lo mejor que tenemos, porque si no nos moriríamos de aburrimiento si fuéramos todos iguales, imagínate. Pero es una preocupación, digamos, cómo diferenciarse de ese país un poco invasor que es la Argentina, que te ocupa casas, que te ocupa ciudades, parte del año. ¿Cómo lo siente el uruguayo respecto del argentino? Sí, yo no sé, porque esas respuestas generales son tan injustas como las generalidades a las que se refieren. Decir que los mexicanos aman la muerte o que los argentinos son pedantes son infames mentiras generalizadas. Las generalizaciones mienten. Y entonces, bueno, hay que tener cuidado en esto cuando se dice qué opinan los uruguayos o qué sienten los uruguayos. Yo no sé. Sé lo que siento yo, lo que pienso yo, y que a mí me pateó el hígado la reacción de algunos uruguayos que celebraron la victoria alemana contra Argentina. La verdad es que me cayó como una patada al hígado. Pero tampoco me gustó ni un poquito que los argentinos celebraran la derrota del Brasil.
O sea, basta de estupideces, porque si seguimos en esas, lo de la independencia y todo lo demás va a quedar en los puros discursitos. La independencia se conquista de a poco entre todos o no se conquista. Eduardo, ¿qué tal? Nora Anchar le habla, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Lo tuteamos? Lo tuteamos, ¿no? Ay, por favor. Bueno, decimos pues, ¿cómo andás mejor? Sí, claro. A mí me gustaría, en principio, digo, Eduardo Galeano, para toda una generación de argentinos, es el autor del libro que fue más conservado a lo largo de toda la dictadura militar, el libro que fue escondido en macetas, balcones, en el fondo de roperos, porque Las Venas Abiertas de América Latina marcó una época. Desde ese lugar y desde esa influencia, a mí me gustaría saber cómo pensás que ahora estamos transitando estos tiempos con Mujica de un lado y con el gobierno que nosotros tenemos de este. Sí, bueno, ese libro fue para mí un puerto de partida, no de llegada, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí yo fui intentando otras exploraciones de la diversidad americana y del mundo tal cual es, no tal como nos cuentan que es, pero nunca lo viví como una limitación, esto de la porfiada voluntad de vivir, de ese libro que ha atravesado ya varias generaciones. No, a mí me encanta eso, digo, me gusta mucho, pero al mismo tiempo a veces me pasa lo que le ocurre a Quino con Mafalda, ¿viste? Que lo amo pero lo odio. ¿sí? No, pero yo no te ponía en el lugar del único libro, ni mucho menos, sino en el punto de partida para muchos nosotros claro. del conocimiento de un autor como vos. Entendí bien, pero aproveché de paso para pasar. Para quejarte. Quiero traerte a la memoria una anécdota que se cuenta en algunas de tus tantas biografías. Dice que cuando estabas estudiando en París, te enteraste que Juan Domingo Perón había dicho que si ese muchacho anda por acá me gustaría verlo. Sí, que lo fuiste a ver, o sea, que te llamaron por teléfono y que lo fuiste a ver. Quiero saber qué se dijeron. Sí, eso es verdad. Esto partió del golpe de Onganía. Un general al que sus colegas atribuían profunda sabiduría porque estaba siempre callado, pero en realidad estaba siempre callado porque no tenía nada que decir. Nada. Eso se supo después, ¿no? Y cuando el golpe de Onganía acá en el Uruguay, yo era muy jovencito, no sé cuántos años tendría, pero pocos, y un programa de televisión que había aquí de debates en aquel tiempo me invitó, era uno contra otro, un fiscal y un abogado, a hacer de fiscal contra ese golpe de Estado, y vino de Buenos Aires un intelectual adicto al régimen que se llamaba algo así como Mariano Montemayor. Fue una polémica entre los dos de una hora. Sí, un columnista de revistas de derecha, claro. Bueno, puede ser, no sé, pero la verdad es que lo grabaron alguna gente amiga del general Perón y se lo mandaron a Madrid. A él parece que le gustó y en efecto le dijo eso. Si este pibe, creo que dijo, pasa por acá, me gustaría verlo. Y bueno, yo tomé nota del teléfono que dejó, que resultó ser el de la Mercedes-Benz en Madrid, y cuando yo tenía un trabajito para hacer, enviado por la Universidad de Montevideo, para la UNESCO, y bueno, fui a París y desde ahí pegué el salto, vi la final de Peñarol Real Madrid y sin ninguna esperanza disqué pensando que había sido una broma y que no pasaba de ahí. Pero no, para mi sorpresa me dijo, sí, acá tenemos órdenes de llevarlo a Puerta de Hierro. Y bueno, me llevaron y estuvimos horas con él. ¿Horas? Horas, sí, horas. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Sí, fue muy interesante ese encuentro. Para mí era un privilegio por la enorme importancia que Perón tenía, ¿no? Y tiene todavía. Y bueno, nada, me quedaron unas cuantas cosas grabadas para siempre, entre otras una definición de la importancia de Dios, porque yo le dije que en el Río de la Plata, sobre todo en la orilla argentina del río, extrañaban sus palabras, su presencia, que hacía mucho que él no aparecía, que no aparecía ni siquiera con algún mensaje, y bueno, que no sé, que a ver qué le parecía esa ausencia, o si quería contarme algo de eso, porque no era una entrevista periodística, era un encuentro nomás, ¿no? Uh-huh. Y él me dijo, me preguntó, todo el tiempo me trataba respetuosamente de usted, ¿usted sabe de dónde viene el prestigio de Dios? Y
Y entonces yo, que era un joven pedante, un intelectual pedante típico de estas orillas, le eché un discursito sobre el origen de las religiones, que él pacientemente escuchó. Y al final me dijo, no, mi hijo, no. Dios tiene prestigio porque se muestra poco. Esa fue una de las cosas que me quedaron, pero me quedaron unas cuantas más. El viejo claro, Vizcacha, fueron horas. Sí, era un tipo muy inteligente, sin duda, Por astuto, supuesto. inteligente. Eduardo, no sé si es demasiado absurda la pregunta, siempre haciendo preguntas contrafácticas últimamente yo, pero ¿por qué en Uruguay no aparece un movimiento como el peronismo? Bueno, quizás porque el peronismo fue el equivalente de procesos históricos de cambio que se dieron acá de otra manera, la afirmación de los derechos populares, la afirmación de los derechos nacionales, que esto aquí se dio de otro modo, ¿verdad? De otra manera, y antes, quizás, sobre todo en el gobierno del viejo Valle, a principios del siglo XX, claro, cuando el Uruguay se colocó a la vanguardia del mundo, porque tuvimos acá ley de 8 horas de trabajo antes que Estados Unidos, ley de divorcio 60 años antes que España, mi abuela era divorciada, separación de la Iglesia y del Estado, la educación laica, gratuita y obligatoria, la nacionalización de los servicios públicos, y bueno, una cantidad de cosas, los derechos sindicales del campo y en la ciudad y en el campo, cosas que después Perón encarnó con mucho éxito en Argentina, pero que aquí de algún modo ya se habían dado. Debe ser por eso, supongo. Claro. Eduardo, Santiago Varela es mi nombre. Ah, hola. ¿Cómo estás? Bien. El tema es el siguiente. Acá la producción nos acercó una ayuda de memoria y están todos tus libros, que son legión ya. La pregunta apunta un poco hacia el futuro, en tu tarea, en tu trabajo. ¿Qué tenés pensado o qué estás preparando? ¿Cuáles son los proyectos para tu futuro como intelectual, como escritor? Tal vez hacer alguna incursión en cine o en teatro o en alguna otra cosa, es la pregunta. Sí. Bueno, esas son tentaciones, ¿no? De las que trato de apartarme, porque Satanás me conoce los flancos débiles. Pero yo quiero escribir y no sé, arduamente peleo para ganar tiempo al tiempo y custodiar ese derecho, esa alegría de escribir, que es lo que más me gusta hacer y además que creo que es lo único que sé hacer realmente, o que por lo menos hago de una manera bastante decorosa, porque yo pasé por varias vocaciones y en todas me fue bastante mal. Como todos los niños uruguayos, quise ser jugador de fútbol, por ejemplo, y tenía patas de palo, no podía. Quise ser santo también, porque era muy católico en la infancia, y bueno, y mi tendencia al pecado me lo impidió. Después quise ser dibujante, pintor, y bueno, y otras cosas más, y al final terminé escribiendo, que era lo único que más o menos se me daba. Y en eso ando todavía, pero nunca hablo de lo que estoy escribiendo porque pierdo las ganas de escribirlo. Dice una periodista uruguaya que no solamente escribiendo, sino que hablando, sí, con esa voz, ha sabido perfectamente transitar por muchos corazones femeninos en Uruguay y en el resto de América Latina. Así calumnias. Parece ser que ha sido bien elegida la profesión. Calumnias, nada, no. Pero en todo caso, cada vez que me mandan un mensaje así, yo enseguida mando un mail al CICALMU. ¿Qué es el CICALMU? Es el Sindicato de Calvos del Mundo. Este tipo de comentarios estimula mucho a mis compañeros de desgracia. Sí, es cierto eso. Bueno, acá hay algunos que se pusieron felices. Claro. Galeano, ¿hay alguna posibilidad de hacer un análisis de los distintos mandatarios que hoy en nuestra querida América del Sur están al frente de procesos, como creo yo no hemos vivido en otro momento en tanta sintonía? Digo, Correa, Morales. Se da una profusión interesantísima y por suerte diversa, que eso es lo que desde afuera no se entiende y desde adentro nos resulta a veces un poquito difícil reconocer. Yo lo repito una y mil veces, lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene, y esa es la riqueza principal
de esta región del mundo, de América Latina, nuestra diversidad. Somos diversos y por eso los procesos de cambio que por suerte se están dando ahora con renovada energía, abriendo tiempos de esperanza por todas partes, son procesos diversos, o sea, diferentes entre sí, y a veces hasta contradictorios en algunas cosas. Pero eso es un elogio. La gente lo vive como una maldición o una desgracia, pero para mí es una prueba de que la vida se mueve. Ahora, la contradicción es el motor de la vida. Aún en esa diferencia, digamos, hay una tendencia, podríamos decir, con variantes hacia al centro izquierda en tantos gobiernos de América del Sur. ¿Vos crees que esto es un momento, es un ciclo que se va a agotar? Algunos dicen que ya empezó a verse un giro con el caso de Chile, o esto tiende a instalarse por mucho tiempo. Mirá, yo con el paso de los años y de las experiencias he aprendido a no confiar demasiado en las etiquetas, ¿no? En los nombres de las cosas, izquierda, centro izquierda, derecha, no sé qué. Me parece que es mejor empezar a medir el valor de las cosas por sus actos, los actos de los gobiernos, de las personas, de los movimientos, de los diferentes movimientos políticos, sociales, culturales, sindicales, ver qué hacen, no lo que dicen que hacen, sino qué hacen. Uh-huh. Y eso para mí en la dirección primordial, que es la realización de la independencia, ahora que se está celebrando por todas partes, los bicentenarios. Uh-huh. Bueno, la independencia es una tarea por hacer, y para poder hacerla, esa tarea incumplida, tenemos que pensar con nuestras propias cabezas, sentir con nuestros propios corazones, y ser capaces de caminar con nuestras propias piernas, sin que vengan de afuera a vendernos ningún carrito automático, eléctrico, o ningún coche último modelo para cortarnos las piernas. Tenemos que caminar con nuestras propias piernas, y así vamos a ir descubriendo nuestros propios caminos. Como según Menem decía Atahualpa Yupanqui, se hace camino al andar, ¿no? Sí. Me agarraste distraída, porque yo tengo que hacer un gesto cuando me lo nombran, y ahora me agarraste distraída. Voy a tener que mirar cuando ande por la calle. Podemos terminar o ir cerrando, no sé, los compañeros por ahí tienen otra más, pero a mí me gustaría hacer una especie de encuestita, sí, para conocerte. Sí. ¿Medio y medio o un uvita? No, sabés que me gusta mucho ir al mercado. Me gustaba mucho en los viejos tiempos del Funfun, también en el otro mercado, el que cerró hace muchos años. Pero la uvita siempre me pareció dulce de más, demasiado dulce. Entonces medio y medio. Fue una bebida de mi predilección. A mí no me gustan las bebidas dulces, me gustan las bebidas secas, pero no las dulces, aunque, claro, la uvita terminó convertida en un símbolo nacional, ¿no? Y es un lugar de encuentro ahora en el mercado del puerto. Después voy a dar la composición de la uvita, me tocan las recetas después. ¿Chajá o Mazzini? No, tampoco los postres, no soy muy postrero, ¿no? La verdad es que sí, de vez en cuando un Mazzini me gusta más que un Chajá. Un chiste argentino diría, sos un amargo, Galeano, no te gustan las cosas dulces. No, claro, no, la verdad es que no. Pero no sé si será porque, no sé, debe ser por una diabetes sentimental, o sea, siendo dulce por dentro. No, demasiado dulce por dentro. Que me agreguen dulzuras de afuera. Eduardo Galeano, realmente te agradecemos muchísimo habernos acompañado todo este tramo del programa Bicentenario. Te mandamos un fuerte abrazo y ojalá nos reencontremos pronto. Sí, claro que sí, cuando quieran. En el Mundial de Brasil. Bueno, chao. Ahí nos vemos. Hasta cualquier momento. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Desde el Cerro Bellunión. Wow. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos a ganar. Que esta barra quilombera no te deja de alentar. La historia no es aburrida. Bicentenario.
Desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. Les voy a contar rapidito qué era ese test que le habíamos hecho a Eduardo Galeano. Un chajá es un postre que se creó allá por 1927. Concretamente, dicen que un 27 de abril. Mirá que prolijo los uruguayos para saber cuándo nació un postre. Porque lo creó Orlando Castellano, propietario de la confitería Las Familias en la ciudad de Paysandú. Le debe el nombre al ave autóctona, al chajá, porque en realidad se parecía a eso la figurita, porque ¿Pero tiene de qué es? merengue, bizcochuelo, crema, durazno y frutilla. ¿Te gustó? Es recontra dulce, tiene razón, Galeano. El Mazzini es un postre individual de bizcochuelo, crema chantilly, tapa de bizcochuelo y caramelo. Este es originario de Italia, pero lo popularizaron en Uruguay la confitería Carrera. Acá se consigue el postrecito Mazzini. Sí, el Mazzini en la Argentina. Yo lo comí acá infinidad de veces. Sí, muy rico. hay un lugar que no podemos decir porque es publicidad, pero hay un lugar... Salvo que manden. Salvo que manden, donde venden todas las cosas que vos busques, incluso te podés juntar un mediodía, tomarte un buen medio y medio. El medio y medio es un vino de corte producido a partir de la mezcla de vino espumoso dulce y vino blanco seco. El más conocido es el que lleva la marca del restaurante Roldós, que está en el mercado del Puerto. Desde 1888, durante años hizo el medio y medio en forma artesanal, actualmente se vende, ya viene embotellado por una bodega en particular. En los bares populares se lo conoce como medio y medio también a la mezcla de caña con vermú. Y el uvita es un vino garnacha mezclado con oporto y luego añejado, se le agrega azúcar para su versión más dulce, lo que además conlleva a un aumento de la graduación alcohólica. ¿Sabes qué es el uvita? El uvita es un chiquitito el vasito. Ajá, copita. Y vos crees que con eso no pasa nada. Andá a levantarte rapidito. No es el uvita, No. Ese era otra Andá a cosa. levantarte rapidito después que te mandaste un uvita. Se nos voló el programa de hoy sobre yoruguas y argentinos, uruguayos y argentinos, con el lujo de haber tenido nada menos que a Eduardo Galeano conversando con nosotros. Excelente como siempre. Una cosa quiero aclarar, un error mío. Yo dije que Montevideo y Buenos Aires tenían 3 millones de habitantes cada uno. No es así. Montevideo, me corrigió Varela, Montevideo tiene 1.300.000 habitantes, casi 2 millones con toda la zona metropolitana, en un país que tiene 3 millones en total. Es impresionante. ¿Vale? ¿Puedo mandar un abrazote a Mario Benedetti, que no lo nombramos en todo el tiempo? No, el recuerdo para Mario Benedetti. Chao. Vamos a finalizar la pasada contrapunto, con nuestros dos pueblos juntos, como siempre van a estar. Tenemos para ganar un futuro que se agita, porque hay una historia escrita de dos naciones unidas. Uruguay con Argentina cantan esta comparsita.